Bueno, buenas tardes. Una cordial bienvenida al CIPAS de la tarea número 3. La semana pasada miramos la descomposición de fuerzas aplicando la segunda ley de Newton para un sistema en el cual rodaba un objeto. En este caso teníamos una caja que se unía hacia una polea a través de una cuerda y calculamos la aceleración y la tensión. Bueno, creo que de esa parte quedó todo entendido. Vamos a continuar con algo de las fuerzas de fricción. Bueno, ustedes adicionalmente tienen un sistema en el cual tienen un plano inclinado, ¿no? Y sobre ese plano inclinado va una esfera y ella se detiene en diferentes distancias dadas, x1, x2 y un x3, debido a la superficie que ella pueda llegar a presentar en cada una de ellas, ¿no? Cada una de ellas va a tener un coeficiente de fricción diferente, dado que las distancias a las cuales alcanza en cada una de ellas son diferentes. Entonces, eso me está indicando que la rugosidad de cada una de ellas es diferente. Entonces, eh, la idea es que ustedes puedan calcular ese coeficiente de fricción para cada una de estas distancias dadas. Las distancias se las da. Yo les había dicho en el CIPAS anterior que había que tener algunas consideraciones iniciales para continuar, ¿no? Porque nosotros hicimos toda la revisión de plano inclinado con lo que vimos en el CIPAS anterior y pues eso quedó entendido. Pero luego viene una parte en la cual se debe continuar el trabajo a partir de unas condiciones iniciales. Entonces, como la esfera se está moviendo en el plano inclinado, ella, si nosotros hacemos un análisis de energías adicionalmente, ese análisis de energías nos lleva a la conservación, al teorema de conservación de la energía. Hay un teorema que nos habla de la conservación de la energía. Si ustedes recuerdan, la energía no se crea de la nada, ni se pierde. Bueno, se puede transformar, ¿no? La energía, ¿no? Conservación de la energía. O sea, la energía sufre una transformación en el proceso. Cuando nosotros tenemos un objeto aquí dado a una determinada altura, ese objeto con respecto a la altura, si hablamos acá inicialmente, ella está, la pelota aquí, con respecto a esta altura, ¿qué tipo de energía presenta ella? Cuando hablamos de la energía presente en un objeto a una determinada altura. ¿Recuerdan? Los que están asistiendo conmigo en el laboratorio ya les he mencionado este tipo de energía. ¿Qué tipo de energía es la que tiene un objeto con respecto a su altura? ¿Qué tipo de energías conocen ustedes? ¿Están o se fueron?
¿Aló? Hola. ¿Sí me están escuchando? Hoy están muy calladitos. Hay una energía que es con respecto al movimiento y hay otra energía que es con respecto a la altura. La energía asociada al... Ajá, La energía cinética. la cinética, ajá, es la relacionada al movimiento y es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿No? Esa está relacionada con el movimiento. O sea, cuando hay un objeto, movimiento, cuando hay un objeto que se mueve, entonces nosotros hablamos que hay una energía de movimiento. El movimiento y cuando hablamos de altura, entonces nos referimos a, voy a quitar esto de aquí. Nos referimos a una energía que se llama la energía potencial, o también a veces se la denota con una O, U, y la energía cinética con una K. La energía potencial se denomina, su fórmula es la masa por la gravedad por la altura. Y esta es debida a todo objeto que esté a una determinada altura. Si aquí yo tengo un objeto y está a una determinada altura, entonces esa energía es debida a la altura, ¿no? La energía debida al movimiento y la energía debida a la altura. Entonces, aquí, justo en este punto, vamos a tener esa energía potencial. Pero como hay un plano inclinado, apenas la esfera empieza a moverse, va a ir perdiendo altura, a ir perdiendo energía potencial y luego se convierte en energía cinética. ¿Sí? Entonces hay ese teorema que les estoy hablando que llama teorema de conservación de la energía, en la cual que me dice que la energía mecánica total se conserva. Quiere decir que si yo acá inicialmente tenía una energía mecánica dada por la energía potencial más una cinética también inicial, acá al final también voy a tener una energía cinética final más una energía potencial final. Y esa energía mecánica total se debe conservar. Entonces, la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. Quiere decir eso que la energía potencial inicial más la cinética inicial debe ser igual a la energía potencial final más la cinética final. Pero ¿qué pasa? En la cinética inicial hay movimiento. Aquí inicialmente, antes de que la esfera empiece a rodar, ella tiene movimiento. O está quietica ahí, justo en ese instante. Está Está quieta. quieta, está quieta. Entonces quiere decir que la cinética inicial es cero. Esta cinética inicial es cero porque la esfera está quieta.
Y luego viene rodando, viene ganando cinética más potencial en toda la mitad, tiene las dos. Al final, acá viene el H es cero. ¿Qué quiere decir que H sea cero? Que la energía potencial final va a ser esta energía potencial. Si H es cero, esta energía potencial es cero también, ¿no? ¿Sí o no? Muchachos, por favor, participemos. Entonces, ¿qué me queda? Energía potencial inicial debe ser igual a la energía cinética final. Y entonces, la energía potencial ya dijimos que era la masa por la gravedad por la altura. Y la cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, mire que aquí hablamos de esta altura inicial y esta velocidad sería la velocidad final de la esfera acá cuando ya llega a este punto. Entonces, de aquí, ¿qué podemos calcular? Las masas son las mismas, no me afecta la masa. Y de hecho, esa es una de las preguntas que a ustedes les hacen, las preguntas analizadoras. Paso a multiplicar el 2 por la gravedad por la altura y puedo calcular la velocidad final, raíz cuadrada, ¿no? Porque puedo sacar raíz cuadrada de todo eso. Entonces, esta es la fórmula con la cual usted va a calcular esa velocidad final acá. ¿Sí? La idea, Tutora, una pues, no pregunta. es, ¿sí? Qué pena, ¿el 2 de dónde sale? Ah, El 2 que dice 2GH. este 2 que tengo aquí del un medio de la energía cinética, pasa a No, multiplicar acá. ok, ya le entendí. Ujú. Listo. Entonces, esa sería la velocidad final con la cual ustedes arrancan a calcular. O sea, sería la velocidad final con la que va en el plano, pero prácticamente la inicial para empezar a desplazarse en cada una de las superficies que les han colocado de ejemplo para calcular el coeficiente de fricción. Como la idea no es hacerles la tarea, sino que ustedes piensen un poquito más acerca de esta problemática, simplemente les había dicho yo a ustedes en el laboratorio, los que están conmigo en el laboratorio, que tienen que adicionalmente colocarle atención a una ecuación, la voy a colocar, que es una ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, en la cual me hablan de la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración. Recuerden que del plano inclinado ustedes calculan la aceleración, la calculan desde el plano inclinado, ¿no? O sea, en el plano inclinado ustedes calculan la aceleración con la cual viene esta esfera, acá la calculan. Entonces ya tienen esta aceleración y tienen una distancia. Esta sería la segunda ecuación con la cual ustedes van a trabajar ese problema. La idea es que con estas ecuaciones más la de fricción, ¿me recuerdan cuál es la ecuación para fricción? Ya se las había dado y estamos aquí, ¿no? Estamos en fricción, mire. Coeficiente estático o dinámico de rozamiento por la normal. Esa es la de fricción. Coeficiente de fricción, sea estático o dinámico.
Estático cuando hay un coeficiente grande y no hay mayor movimiento, y dinámico cuando hay cierto movimiento del objeto por la normal. Esa sería la ecuación más el análisis que ustedes adicionalmente tienen que hacer. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este análisis? ¿Una pregunta? Vamos bien. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Hoy vinieron muy calladitos. ¿Alguna duda, inquietud? ¿No? Bueno, si no lo hay, entonces vamos a continuar. El segundo ejemplo que ustedes piden, problema que les piden analizar es una figura, un análisis gráfico. Yo les alcancé a mencionar algo en el CIPAS pasado. Esto fue lo que les alcancé a escribir, pero para este CIPAS les traje un análisis de una gráfica. No es la misma que ustedes tienen porque recuerden, en el CIPAS no realizamos las tareas, sino ejemplos con los cuales ustedes puedan basar o despejar las dudas que tengan de lo que ya tienen, ¿no? Entonces voy a hacer un análisis y con ello entonces voy a... ¿A qué? Pero no me quiere salir la cuadrícula. Voy a hacer una gráfica y con ello entonces vamos a hacer el siguiente análisis. La gráfica que yo les traje se diferencia con la de ustedes que acá en el eje Y voy a tener posición. Ustedes creo que tienen velocidad. Y aquí la variable de tiempo sí es la misma. Son los mismos análisis que ustedes hicieron en, en la tarea número 2, tienen los mismos análisis. Entonces, simplemente voy a colocar aquí en cada cruce, voy a colocar unas letras para identificar como el tramo AB, aquí un tramo BC y acá finalmente un tramo CD. ¿Sí? Aquí en A comienza en 1 metro, 2, 3, aquí a llegar a B, llega a 4 metros. Y acá en B, pues en A tiene 0 de tiempo, 0 segundos, en B tiene 2 segundos, en C tiene 5 segundos y en D tiene 7 segundos. Bueno, las demás líneas, pues, ustedes las hacen en una cuadrícula. Entonces, si a mí me dicen analice cada uno de los tramos presentes en la gráfica, entonces si yo quiero analizar el tramo AB, ¿qué puedo decir de este tramo, de lo que ustedes han aprendido hasta ahorita?
¿Qué puedo decir de ese tramo? Que es 0,2. ¿Cómo así? 0,2. Porque la A arranca en 0 y el B está marcado por el 2, ¿no? Cuando usted se refiere a 0,2, ¿se refiere al tiempo? Sí, señora. Pues el A en la gráfica está marcado en 1, perdón, Ah, y el B está marcado en 2, entonces sería 1,2, ¿no? Pues así lo veo yo, tutora. sí, pero entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Nos piden mirar qué función o puedo obtener a partir de esta gráfica. Recordemos que cuando yo tengo una línea recta, esa línea recta yo le puedo calcular la pendiente, ¿no? ¿Cómo se calcula la pendiente de una línea recta? Esto lo he explicado en el CIPAS, de donde está la matemática básica, lo he explicado en el laboratorio. ¿A qué es igual pendiente? Tienen que estudiar, muchachos. La Cambio variación de... en Z sobre variación en X. Ajá, muy bien. Variación de lo que tengo en Y, que sería un Y final menos un Y inicial, sobre lo que tengo en X, un X final menos un X inicial. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, usted, en este pequeño tramo, voy a cambiar de color para reflejar este tramo que vamos a analizar. Entonces, va a tomar lo que tiene en el eje Y, que sería este valor, y me lo van a decir ustedes, el cambio que tienen en Y se llama el cambio de la distancia, aunque sea X, pero en este caso X está representando distancia, ¿no? El cambio de lo que tengo en X, que sería distancia, recordemos esto es distancia, sobre el cambio que tengo en el eje X, que sería ¿qué? ¿Qué es lo que tengo en el eje X? ¿Qué variable? El tiempo. El tiempo, muy bien. Y si yo tengo distancia sobre tiempo, ¿eso qué es? La velocidad. Ajá, muy bien. Por ahí me están respondiendo ya. Muy bien. Velocidad. El cambio de posición sobre el cambio del tiempo es velocidad. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Una velocidad final en 4, ¿cierto? Menos una velocidad inicial que arrancó en 1. El tiempo, eso lo hemos hecho bastante en el laboratorio. El tiempo está ¿en cuánto? En En 2. B está en 2 y en A está ¿en cuánto? En 0. En 0. Entonces le voy a colocar aquí 4 metros, porque yo siempre les digo unidades, segundos, segundos. Esto es una velocidad. 4 menos 1 me da 3 metros y 2 menos 0 da 2. Entonces eso me da 3 medios de metros sobre segundo. Esa sería la velocidad. O sea, ahí me está hablando de que el móvil y de su movimiento rectilíneo uniforme, cuando ustedes tenían que la gráfica de posición versus tiempo era una línea recta, hablaban de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir que en ese punto el móvil va con una velocidad
de 3 medios metros sobre segundo en un tipo de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿Cómo vamos? Ese es el análisis que tienen que hacer. Ahora vamos a ver el tramo desde P a C. Ahí podemos hacer también un análisis de pendiente. ¿Hay pendiente en ese punto o qué tipo de función tenemos ahí? En esa parte la pendiente sería 0. Exactamente, no hay pendiente. En ese punto, como dice, ¿cómo es tu nombre? Carolina. Como dice Carolina, en este punto no hay pendiente. La pendiente, denominada con M, pendiente, esto es pendiente, tiene pendiente 0. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué quiere decir en este punto que la pendiente sea 0? Que la velocidad es ¿qué? Que la velocidad sería 0. Pero mire, es constante, no es 0 porque no está acá, Ah, ok. ¿cierto? Sino que la velocidad, hagámoslo, la variación de lo que tengo en X sobre lo que tengo en, la variación de lo que tengo en Y sobre lo que tengo en X, que sería el tiempo, es decir, 4 es lo que tengo en el eje y en el eje X tengo 4 menos 4, ¿no? Porque ella es igual en el inicio y en el final. La posición inicial y la posición final son iguales. Y el tiempo tengo 5 final menos 2 inicial, ¿no? Por aquí sí me va dando 0, porque 4 menos 4 da 0 y 5 menos 2 me da 3, ¿no? Pero 0 dividido 3 pues me da 0 de velocidad, 0 metros sobre segundo me daría esa velocidad en el tramo BC. Quiere decir que ahí el móvil paró. El tiempo sigue pasando, pero no se desplazó de los 4 metros, ¿no? Sino que paró. Por eso tiene una velocidad de 0 metros. Pero luego viene el tramo CD. ¿Qué pasa en el tramo CD? Que ahí la velocidad sería negativa, o sea, cambio de dirección. Eso, la velocidad viene siendo negativa. Quiere decir que hay el móvil empieza a parar o a devolverse a la posición inicial que tenía. O sea, empieza precisamente este punto, empieza a mermar la distancia de la distancia inicial con la cual partió. Entonces, hacemos nuevamente. Ay, por favor, los micrófonos los cerramos. Gracias. Entonces, hacemos nuevamente la variación de lo que tengo en Y con la variación de lo que tengo en X. En Y tengo, para ese caso, inicia en 4, ¿no? ¿Y termina en qué?
Aquí inicia en 4, recordemos esto viene hasta acá. Y termina en, aquí es 0, ¿cierto? Y de tiempo tengo en 4, ¿cuánto tengo? De tiempo. Profe, ahí el numerador es 4 menos 0 o sería 0 menos 4. ¿O no habla en diferencia? Sí, muy bien. Porque estoy tomando la posición final, ¿no? Muy bien. Ah, muy buena la observación, porque es lo final. Lo final, en ese caso, es 0 y lo inicial era el 4. Lo final de tiempo es 7, menos lo inicial, que sería 5, 5. Muy bien. 0 menos 4 nos da menos 4 y 7 menos 5 nos da 2. O sea que esto nos da menos 2. Aquí recordemos que esto es metro y esto es segundo. Menos 2 metros sobre segundo sería la velocidad en ese tramo CD. Sería la velocidad en ese tramo CD. Entonces, y ahí estaríamos hablando de un cambio en la velocidad de manera negativa, como si la velocidad empieza a disminuir. Velocidad empieza a frenar. Casi estaríamos hablando que el carro empieza a tener una disminución en la velocidad porque frena. Ese sería el análisis que ustedes tienen que hacer. Igual, en el caso de ustedes, les piden luego hacer una gráfica. Por ahí he visto también que con esas gráficas hay un malentendido con respecto a esas gráficas para que por favor lo revisen. Creo que les piden luego calcular el área bajo la curva, luego les piden hacer una gráfica. Bueno, este anexo 2 tiene unos cambios. Yo ahorita se los voy a adjuntar, se los voy a mandar por el correo y se los voy a mandar por el correo de la plataforma, por el Teams, por todos los medios que nosotros tenemos, se los voy a mandar porque hubo unos cambios en estas preguntas de análisis para que ustedes las tengan en cuenta. Entonces, en esa gráfica les piden calcular la función y esa función les da unos valores constantes. Quiere decir, hay funciones que se llaman funciones a trozos o funciones por partes. ¿Qué significa eso? Significa que si a usted le dicen calcule la fuerza neta y la fuerza neta le da 5 newton, por ejemplo, aquí tiene fuerza y acá puede tener distancia, no sé. Esa fuerza que le da a usted 5 newtons es un valor constante. Y luego en otro tramo usted encuentra que esa fuerza neta le da 15 newtons. Entonces para otro tiempo le da 15 newtons. Y luego para otro tramo le dan que esa fuerza sea 35 newtons, por ejemplo. Estoy aquí simplemente indicando cómo es una función a trozos.
o por partes. Son funciones que tienen unos saltos. Mire que aquí, en esta parte, no tenemos, aquí no hay continuidad de la gráfica. Por eso se llaman por partes o a trozos. Aquí no hay continuidad. Entonces, algunos estudiantes he visto que están haciendo y continúan la gráfica, la hacen como si fuera una función continua. Eso no puede aparecer. Estas uniones aquí, lo que estoy dibujando en rojo, no puede aparecer. La función a trozos es una función que es discontinua. Discontinuo. Eso para que lo tengan, lo estudien. Esta función a trozos o por partes para el momento en que les pidan realizar esas gráficas de funciones que les dan valores constantes. Esto es un valor constante, por eso no les va a dar de esa manera. ¿Ustedes tienen alguna inquietud, pregunta con respecto a lo que estamos mencionando ahorita? Tutora, buenas noches. Tutora, en mi caso, pues hasta ahora con respecto a lo visto, no, pero no sé si de pronto podemos tocar el tema de la catapulta, que hay muchos compañeros que tienen dudas con respecto al experimento y que se sienten un poco confundidos con la guía. Entonces, no sé si hay la posibilidad de que podamos mirar ese tema, Sí, tutora. sí, eso lo vamos a ver. De poleas, ¿estamos bien? Porque el tema que iba a tocar ahorita era poleas. Sí, tutora, no, veamos el poleas, porque pues la que yo leí, que es la letra C, me tocó el de poleas, y pues ahí realicé como la actividad, pero sí sería bueno para ver si estoy en lo correcto o no. Eso, entonces lo que iba a continuar ahorita era la parte de poleas. ¿Les estoy presentando la pantalla o creo que me salió? No está compartiendo, ahí sí. Listo, entonces estábamos en poleas, ¿no? Para la parte de poleas, recuerden que la tarea es muy clara con lo que es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Fue lo que aprendimos en el CIPAS de anterior, ¿sí? Son las fuerzas presentes, diagrama de cuerpo libre, son las fuerzas presentes en un sistema. Y yo les decía, ese sistema ustedes lo pueden asemejar a un punto. Esta masa puede ser un punto, pero lo que me interesa es que ustedes me indiquen en ese sistema qué fuerzas están actuando. Y si es algo que tiene cuerdas, siempre vamos a tener tensión. Y la tensión la vamos a representar con una T mayúscula. Y hacia abajo, les había dicho yo a ustedes que tenemos la fuerza gravitacional, pero nosotros aquí en este curso la vamos a llamar peso, W igual a la masa por la gravedad. Esa es la fuerza gravitacional. ¿Qué es lo único que tenemos que tener en cuenta? En este caso, M1, que es la masa del sistema, es mayor que M2. Entonces, el sistema va a hacer, como esta masa es más grande, entonces M1 cae, ¿sí? M1 es la que va a subir a M2. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿de qué manera? Pues precisamente aquí me lo está indicando el giro que tiene el sistema va a ser
hacia el lado izquierdo porque M1 es mayor y se va a traer a M2 hacia arriba. Entonces, ¿esto cómo lo puedo representar mediante ecuaciones? Como los dos sistemas tienen tensión, porque pues aquí en ambos sistemas tengo tensión y tengo peso, la diferencia entre ellas me la va a dar la ecuación. Para tensión, recordemos que si yo hago sumatoria de fuerzas en el eje Y, entonces yo digo, tensión es hacia arriba y peso, recordemos que esto sería peso de la masa 1, sería hacia abajo. ¿Y hay movimiento en ese eje Y? ¿Hay movimiento en la masa 1? Sí, tutora. Y hay movimiento. Y si hay movimiento, ¿qué hago? Segunda ley de Newton. Aplico segunda ley de Newton. Si hay equilibrio, igualo a 0. Pero si hay movimiento, igualo a segunda ley de Newton de la masa M1. Entonces, mire que estoy diciendo que hacia abajo, como el M1 va hacia abajo, empieza este signo a indicarme que es M1 la que se está moviendo. Y para el caso de la masa 2, lo mismo. Esta sumatoria de fuerzas en Y para la masa 2 es una tensión hacia arriba menos el peso de la masa 2 hacia abajo. Pero M2 en este caso es positiva porque M2 va hacia arriba y M1 viene hacia abajo. Esa es como la salvedad que ustedes deben tener en cuenta en el caso de poleas. Yo les traje un caso de una polea para los casos específicos que ustedes tienen. Y alcanzo a hacer solamente uno porque es que hay mucha temática y quiero empezar a lograr toda la temática del día de hoy. Si no logramos, pues hacemos otros IPAs, pero la idea es llegar hoy a culminar toda la temática. ¿Sí? Entonces tenemos este sistema de poleas. Este sistema de poleas está atado a una cuerda que las recorre a todas, ¿sí? De esta manera. Las dos de arriba están fijas, ¿sí? Son poleas fijas, estas dos. Y las dos de abajo son poleas móviles. Estas dos son poleas móviles. Entonces, en este caso, me piden calcular, bueno, tener en cuenta que este sistema de poleas es un sistema que se llama un sistema de poleas factorial, en el cual se tienen dos poleas fijas y dos poleas móviles. En general, mire que si yo hago el análisis anterior de lo que les acabé de mostrar, siempre vamos a tener tensión y peso, ¿no? Pero si yo digo la tensión de una polea y aquí tiene un peso, está en equilibrio, o sea, hay una fuerza acá, una fuerza de resistencia que está haciendo contrapeso a este peso generado y está en equilibrio el sistema, entonces la tensión es igual al peso, ¿sí? Por lo general, yo puedo hablar de esa sumatoria de fuerzas de esta manera, que la tensión es igual al peso. Y ya dependiendo del número de poleas que coloque en el sistema, pues
esa tensión o esa fuerza con la cual voy a subir mi objeto, dependiendo del número de poleas que agregue, va a ser más fácil o más difícil, que eso es lo que ustedes tienen que estudiar. Hay un concepto que se los traje aquí para que ustedes lo tengan a la mano, porque he visto que lo usan, pero no, como que no identifican de dónde es que sale. Hablamos de ventaja mecánica al número de tensiones o de cuerdas necesarias para levantar un peso determinado y que esté en equilibrio. Entonces, esa ventaja mecánica es esta N, es decir, N sería igual al peso que voy a subir en la polea sobre esa tensión generada por la cuerda. Ese es el concepto de ventaja mecánica y pues la idea es que ustedes tomen la ecuación identificando realmente qué es lo que significa esa ecuación. Bueno, pero esto es la definición general de ventaja mecánica. Pero ¿qué pasa en un sistema en el que tenemos dos poleas fijas y dos poleas móviles? Aquí me hace falta dibujar la resistencia. Ellas van a subir un determinado peso, pongámosle de 100 newton para agilizar los cálculos. Y entonces el cálculo, me piden calcular la fuerza con la cual se necesita jalar la cuerda aquí, teniendo este sistema de dos poleas fijas y dos poleas móviles. Entonces, en este caso, esa fuerza se calcula teniendo en cuenta el concepto de ventaja mecánica de la siguiente manera. El peso o resistencia que quiero subir mediante las poleas se calcula dividido 2 veces la ventaja mecánica. ¿Cuánto sería la ventaja mecánica en este caso? La ventaja mecánica sería, en el caso del factorial, serían el número de poleas móviles. ¿Cuántas poleas móviles tenemos ahí? 2. ¿Me habla un poquito más duro, por favor? Creo que tendríamos 2, profe. Ajá, sí. Y la resistencia que voy a subir son 100 newtons. Entonces yo tengo 2 por 2 poleas móviles, que son las que me van a subir ese peso. Entonces prácticamente esa fuerza se convierte a la operación de 100 newtons dividido 4. 100 newtons dividido 4, ¿cuánto me da? 25. Nos da 25 newtons. Entonces quiere decir que la persona o el motor con el cual voy a subir este peso de 100 newtons tiene que aplicar una fuerza de 25 newtons aquí para subirlo. La idea era que esto subiera 10 centímetros. Entonces, la distancia final recorrida acá, o la distancia que la persona o el motor debe hacer para subir estos 10 centímetros, usted lo debe multiplicar esa distancia, los 10 centímetros, por el número de ventaja mecánica por 2, o sea, sería por 4. Es decir, que usted debe subir una distancia de 40 centímetros para calcular esa distancia con la cual va a subir la polea.
Yo lo he visto también de otra manera, este cálculo. Y es que llegan y hacen un corte aquí en las dos poleas móviles y se cuenta el número de cortes o de cuerdas que usted pueda llegar a tener por cada polea. Es decir, aquí tendría un corte, 2, 3, 4. Y es llegar y decir, son 4 cuerdas necesarias para subir esos 100 newtons, nuevamente. Esos 100 newtons dividido las 4 cuerdas, pues me va a dar los 25 newtons, ¿no? Entonces, usted lo que tiene que tener en cuenta es ver su sistema y ver cuál de todos ellos va a utilizar, cuál le favorece mayormente su sistema. Bueno, Tutora, qué pena, ¿te puedo hacer una consulta con respecto al tema? sí, Lo que pasa es que, pues, en el caso mío, el ejercicio, pues como se sabe que a nosotros no nos dan ningún tipo de fórmula, sino que nosotros ya tenemos que entrar a investigar y con el material que nos dan y por cuenta de uno, pues ahí aplicamos lo de la teoría de la universidad, aprender a aprender. Entonces, como que uno busca por sus propios medios. En el caso mío, para poder hacer la solución de las 4 poleas, con la ventaja mecánica, yo asimilé que la ventaja mecánica era la cantidad de poleas. Y pues me hace como usted lo dice, uno lo hace con las cuerdas, yo lo hice con las poleas. Es correcto hacerlo de esa manera porque en un ejercicio eran 2 poleas y en el otro eran 4 poleas. Y al aplicar las fórmulas, simplemente pues uno reemplacé con 2 y el otro por 4, que sería pues lo del peso inicial, que eran 120 kilos, multiplicado por eh, la gravitacional, lo de la constante pues, gravitacional de la Tierra, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrado. al cuadrado, dividido pues la ventaja mecánica, que en este caso pues yo puse que eran, o lo interpreté que eran las poleas. Es correcto de esa manera y pues ya vi que me corregiste y no me dices nada al respecto, entonces sí me quedó bien haciéndolo de esa manera. Porque más o menos se está aplicando esta, ¿no? Que peso es masa por gravedad. Correcto, sí señora, sí, sí. Esa es Ajá, la fórmula que y estoy aplicando. sí, exactamente. Por eso era que les colocaba esta, porque parecía como que pues la encontraron, no sé dónde la encontraron, pero como que no se sabe exactamente de dónde viene. Entonces, este concepto de ventaja mecánica aplica de acuerdo al tipo de polea que se tenga, porque hay polipasto, el factorial que fue el que acabé de hacer, pero también hay otro tipo que es el que no es, hay uno que se llama también potencial, que son varias poleas. Pues no lo puedo desarrollar todo porque, como les digo, pues ahí todavía nos falta mucha temática, pero pueden llegar a ser varias poleas que están unidas por cuerdas diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tengo una cuerda que viene aquí unida a un techo. Acá tengo otra y acá tengo otra y acá la que me jala a las demás. En este caso, esa fuerza con la cual yo necesito alzar el sistema, se calcula el trabajo, el peso, perdón. Siempre el W, no por eso puede confundirse con trabajo, pero es peso en este caso, sobre 2 elevado a la n, donde n corresponde al número
de poleas, en este caso móviles. Entonces, el de ustedes es más sencillo, realmente, ¿no? Pero pues simplemente se los traigo acá como para que ustedes, precisamente como investigan y pueden encontrar por ahí, esa sería la ventaja mecánica de la que estamos hablando y que va a depender del número de poleas o del sistema que yo tengo, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Pues esto es como un abrebocas a lo que se les puede llegar a presentar y pues para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra inquietud? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Bueno, entonces hay miren que el sistema que ustedes tienen pues es más sencillito, de pronto por ahí se pueden guiar. Viene este de la montaña rusa, ¿no? El de la montaña rusa también es una combinación de varias indicaciones de lo que les he explicado aquí en el CIPAS. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Resulta que para el caso de la montaña rusa, pues es un ejercicio de un ejemplo de la vida real en la cual pues la montaña rusa tiene unas diferentes elevaciones y bajadas en las cuales va un carrito y ese carrito puede llegar a presentar diferentes fenómenos físicos que son los cuales ustedes van a enseñar, pero simplemente aquí lo que voy a hacer es dar como las indicaciones, a veces desglosar el ejercicio y qué es lo que se pide, es donde a veces hay la falla, ¿no? Entonces, no voy a hacer el ejercicio, pero la idea es dar las herramientas con las cuales ustedes puedan, a partir de ello, sacar sus ecuaciones. Entonces, nuevamente, aquí en esta primera parte, creo que les piden calcular la fuerza, creo que es la fuerza que les piden para la primera parte, la fuerza que ejerce el motor, ¿no? Para arrastrar el carrito con velocidad constante. Y cuando ustedes les digan una cierta información, es importante que esa información la tengamos clara desde el inicio, o sea, va con velocidad constante, o sea, este carrito va con una velocidad que es constante. Entonces, para poder calcular esa fuerza del motor, pues nuevamente tengo que irme a las fuerzas presentes del carro. Recordemos que la normal es perpendicular a la superficie donde actúe él. Y adicionalmente, ¿qué más tenemos? ¿Qué otra fuerza tengo en este carro? De lo ¿El que peso? ustedes aprendieron. El peso, ajá. El peso que hemos hablado tanto, que es esa W igual a mg, es hacia abajo. Y mire que aquí hay un ángulo, ¿no? Aquí yo tengo un ángulo teta que si yo extrapolo mi eje Y aquí, pues aquí me quedó un poco muy inclinado realmente el carrito, un carrito pues realmente no está tan inclinado tan parado en la montaña rusa. Bueno, aunque hay unas montañas rusas que sí.
pero aquí se genera un ángulo teta y ese ángulo teta más o menos el que yo tengo aquí con mi normal, hacia acá el eje Y, hacia acá el eje X, hacia aquí el peso. Y es nuevamente comenzar a descomponer las fuerzas presentes. Prácticamente este ejercicio ustedes ya lo tienen, porque fue con el primero que yo salí a explicar el CIPAS anterior, ¿no? Entonces aquí van a tener una fuerza de fricción, la fuerza del motor, que es la que van a calcular, ¿sí? Teniendo en cuenta que esa velocidad es constante. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y luego les dicen en la bajada, ¿no? En la bajada, cuando ya el carrito viene bajando la montaña rusa, entonces nuevamente se van a presentar unas fuerzas que ustedes ya se van a volver duchos calculando estas fuerzas. Aquí nuevamente tiene un ángulo teta, que va a ser este mismo ángulo que tengo acá. Voy a tener mi componente W en Y, aquí mi componente en X. Y tener en cuenta para el segundo caso, les piden que en ese descenso también le van a dar unas condiciones. Le dice, analiza el impacto cuando tiene una fuerza de fricción de 500 newton en el esfuerzo del motor, ¿sí? Entonces, también va a haber una fuerza de rozamiento. En este caso, la fuerza del motor me la lleva hacia adelante, la fuerza del motor, pero la de rozamiento va a ir opuesta. Entonces, como en cada estado donde me van solicitando la información, va siendo una información correspondiente a cada una de estos puntos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahí creo que ya llegamos no, llegamos a movimiento circular uniforme, ¿no? Para movimiento circular uniforme, creo que me hace falta una parte bueno, segunda ley de Newton no la vimos. Sí la vimos, pero ya nos detuvimos bastante en esto. Vamos a ver lo de movimiento circular uniforme. Yo miro movimiento circular uniforme. Para movimiento circular uniforme. Bueno, el movimiento circular uniforme. Este es el caso de la bicicleta, ¿no? Creo que le colocan un piñón y el plato de la bicicleta. Pero vamos a ver cuál es la física implícita en movimiento circular uniforme. Entonces, cuando nosotros tenemos movimiento circular uniforme, hablamos de un móvil que en su movimiento
pues describe un círculo o una circunferencia. Al desarrollar esa circunferencia, nosotros tenemos conceptos como velocidad angular. La velocidad angular se refiere a la velocidad que está desarrollando el móvil de acuerdo a un ángulo que se va generando a medida que va desplazándose de manera circular. ¿Sí? Se representa con la letra omega. Esta sí es omega, la letra griega, para que no la vamos a confundir con la de peso, porque ya dijimos peso es W mayúscula. En este caso, velocidad angular va a ser omega, o sea, una W más gordita. Esa velocidad angular se calcula como 2 veces pi. Recordemos que 2pi es el valor en radianes de un objeto que al dar una vuelta completa da una vuelta de 2pi. Por eso se llama angular a una determinada frecuencia. La frecuencia, pues, es el número de repeticiones que hace el móvil al pasar por un mismo punto, ¿no? Entonces, digamos, este es el inicio y al dar una vuelta completa lo hace en un ángulo de 2pi radianes. Recordemos las unidades para que ustedes, muchos no me están escribiendo las unidades y las unidades les dan mucha información de las operaciones que están haciendo, si las están haciendo bien o no. Bueno, el 2pi es en radianes y la frecuencia está dada en hertz, que es 1 sobre segundo. Entonces, voy a colocarlo aquí, 1 sobre segundo. Recordemos que la unidad de 1 sobre segundo es el hertz, ¿sí? Ese es para frecuencia, la unidad de frecuencia. Y esto, entonces, mire que prácticamente es una unidad de velocidad. Radian sobre segundo es una unidad de velocidad. ¿De cuál velocidad? De la velocidad angular. Entonces, si ustedes colocan las unidades, va a ser más fácil identificar esas ecuaciones. Incluso esta velocidad angular usted la puede dar en términos de periodo. Recuerden, aquí T no es la de tensión, sino periodo. Recordemos que periodo es el tiempo necesario para dar una vuelta. O sea, ¿cuánto tiempo necesitó el objeto para dar una vuelta? Ese es el periodo. Entonces, nuevamente aquí nos da las unidades radian sobre segundo. Son las unidades de omega, de la velocidad angular. Esa es la velocidad angular, pero también hay velocidad lineal, ¿no? Y la velocidad lineal, pues ustedes la vienen manejando ya desde su movimiento uniforme rectilíneo. La velocidad lineal se refiere a la velocidad de un punto. Puede ser aquí, puede ser acá, puede ser acá. Un punto tangente a esa circunferencia va a tener una determinada velocidad lineal.
Pero esa velocidad lineal, pues ustedes ya la han trabajado, no es más que la velocidad dada por sino que esto se mira pues a nivel infinitesimal, pues en este puntico es una pequeña velocidad lineal en ese tramo infinitesimal, pero es la misma velocidad de distancia sobre tiempo que ustedes han manejado, distancia en metros y tiempo en segundos, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Pero esa velocidad se la pueden pedir en kilómetros sobre segundo, pues, o kilómetro por hora. Ustedes harán las respectivas conversiones, en el caso de que así se lo requieran, ¿no? También les hablan de un torque. ¿En qué momento hablan de un torque? Como usted tiene una bicicleta y esa bicicleta tiene un piñón y un plato, ¿no? Y ellas van recorridas por una cadena. Y acá en el plato usted tiene el pedal, ¿cierto? Usted tiene su pedal donde coloca el pie y es precisamente en este caso donde se forma un torque, porque el torque, y mire que para torque el símbolo de torque es una letra griega. La tienen que buscar en el Word. Ahorita me hacen acuerdo para colocarla, por donde la encuentran, torque. Es una letra griega. Y el torque se define como la fuerza por la distancia. O sea, ¿qué fuerza le tengo que aplicar yo aquí a mi pedal? Una determinada distancia. Cuando usted tiene en su casa una puerta y va a abrir la puerta, ella tiene unas bisagras, ¿no? Usted empuja su puerta aquí en la manivela, en la manija, para quererla abrir, ¿no? Está colocando la fuerza aquí en la manija y hay una distancia desde donde está la bisagra hasta donde usted coloca la fuerza. Entonces, torque implica el giro de algo, en este caso, pues el giro del plato, y involucra la distancia y la fuerza que usted ejecuta sobre ese sistema. En el caso de ustedes, el torque va a estar relacionado con ese radio del plato. Hay un radio del plato que tienen, sería la fuerza por el radio del plato, el radio del plato de la bicicleta que están trabajando. Realmente eso viene relacionado con el seno del ángulo de 90 grados, pero el seno del ángulo de 90 grados, porque es una fuerza perpendicular que se debe realizar en el sistema, entonces ahí usted tiene el seno, una fuerza perpendicular. Entonces, por eso es que va seno de 90 grados, sino que el seno de 90 grados, si usted busca en la calculadora seno de 90 grados, pues eso le da 1. Entonces, a veces no se coloca
o la gente lo omite, pero realmente debe ir el seno de 90 grados porque es una fuerza perpendicular. Vamos a ir a las unidades que ustedes deben tener. Fuerza, ¿en qué unidades obtengo la fuerza? En newtons. Newtons. Y la distancia En metros. en metro. Entonces, ese torque les debe dar en unidades de newton por metro. Para que, por favor, esas respuestas estén en estas unidades. ¿Listo? Bueno, eso por ahí, por la parte de la velocidad angular. No está complicado el ejercicio, pero ustedes pueden seguir ahondando un poquito más en la temática. Prácticamente ahí les estoy dando todas las bases. Ya lo que ustedes tienen que analizar, pues es algo no muy complicado. Hay otra parte de la temática antes de entrar al de movimiento parabólico, en las cuales les piden hacer el análisis de un coche que cae en un bache. Y ese bache pues tiene una determinada altura. Lo que les podría indicar de este ejercicio a tener en cuenta, pues ustedes pueden colocar el bache, el carro pues va ahí y cae en este bache. Y obviamente pues hay un sistema de amortiguamiento que tiene el carro en todas las ruedas, que en el ejercicio les sugieren que lo asemeje a un resorte, ¿no? Entonces lo que usted tiene que pensar es cuando el carro viene y cae en la parte más baja, la llanta, ese resorte se comprime o se elonga. ¿Cómo se comporta ese resorte que es el sistema de amortiguamiento del carro, ¿no? Al usted amortiguamiento, al usted pensar que en un trayecto él viene con su resorte normal, luego al caer en el bache en la parte más alta se comprime o se elonga, debe empezar si es un resorte, a estudiar lo que es la ley de Hooke. Hooke nos habla de la fuerza que se ejecuta en un resorte. Y esa fuerza que se ejecuta en un resorte tiene que ver con una constante de elasticidad. Esta se llama constante de elasticidad. ¿Qué quiere decir? Que ese resorte, pensemos nosotros un momentico aquí. Si es un resorte muy duro, al caer en un bache, va a tener un amortiguamiento suave o al contrario va a ser un amortiguamiento muy duro para el carro. ¿Cómo va a ser? Dependiendo si esa constante elasticidad es un resorte muy grueso, muy grueso. ¿Qué pasará?
que lo que se comprima o se estire va a ser mínimo. Exactamente. Digamos, la elongación no va a ser mayor, sino que va a ser muy pequeña porque el material no lo permite, porque es un resorte muy grueso. Pero si al contrario es un resorte muy delgadito, un resorte que sea muy delgado, ¿cómo va a ser la comprensión o la elongación, compresión o elongación de ese resorte? Fácil o difícil. Si es muy Fácil. delgadito, muy fácil, ¿cierto? Fácilmente va a poder elongarse, va a llegar a, a elongarse mucho más. Entonces, esa constante de elasticidad es la que me permite dar ese mayor o menor amortiguamiento y va multiplicada por una determinada amplitud. X es esa amplitud que precisamente me permite decir, ah, bueno, esto se elongó X distancia o no se elongó tanto, X2 distancia. Depende de cuánto se elongue ese sistema. Entonces, ahí van a tener que ustedes identificar las fuerzas presentes de peso, nuevamente, del carro, la fuerza del resorte, si hay fuerza del resorte o la fuerza de amortiguamiento del sistema. ¿Cómo van a actuar esas fuerzas en cada situación que se les presente? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo ¿Alguna? algunas dudas específicas sobre el ejercicio e interpretarlo, pero ¿será que le puedo escribir por Teams? Pues como para no quitarle tiempo a los compañeros. Sí, me puedes escribir por Teams. Vamos a irnos, entonces me escribes y vamos a irnos ahorita al de la catapulta que me están sugiriendo que lo revisemos. Bueno, yo creo que en cuanto a armar la catapulta no hay mucho inconveniente, ¿no? El armarlo no veo que sea el inconveniente. De pronto hay inconvenientes, es ya en el momento de montar el sistema y a partir del sistema obtener todas las ecuaciones. Eso ya es movimiento parabólico. Les voy a dar algunas recomendaciones en cuanto a la parte de la catapulta. Hoy precisamente una estudiante me consultaba. Ella tiene, digamos, su catapulta aquí así. Pues yo no voy a hacer todo el sistema. Y me decía, profe, pero ¿dónde calculo el ángulo? ¿Dónde coloco el transportador? Entonces, ustedes van a colocar su transportador. De hecho, yo le hice una imagen, ahorita se las coloco a todos. Aquí, pues van a ver los 90 grados, acá 0 grados. O sea, de aquí a aquí, en las rueditas, el ángulo con el cual se forma mi eje horizontal, mi eje X, y el punto hasta donde tengo el sistema ya para lanzar aquí la bola, la pelota,
va a ser ese mi ángulo, ¿no? Ese es el ángulo con el cual en mi catapulta voy a identificar el ángulo de lanzamiento. Ese es el ángulo de lanzamiento. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Entonces, ella me decía, digamos, aquí tengo la catapulta, ahora la voy a hacer para el otro lado, para aprovechar que tengo aquí este espacio. Lanzo la pelota y la pelota va a caer en un punto. Entonces yo le dije, en ese punto coloque papel y papel carbón, ¿no? Encima, pues usted lo organiza de tal manera que le quede la huella exacta. ¿Por qué razón? Porque este punto, entre el punto que inicia la catapulta, pues tiene que ser fijo hasta el punto final, que sería este punto donde yo tengo acá, es el X máximo. El X máximo de mi sistema. Quiere decir la distancia máxima en el eje horizontal, ¿no? Ustedes van a planear cómo lograr que esa pelota no siga dando rebotes o que en este punto le coloco el papel carbón para identificar precisamente ese X máximo. Todo esto, ¿por qué? Porque es que para el movimiento parabólico, usted necesita todas las ecuaciones necesarias para resolver el sistema. ¿Qué más tiene que saber? En este punto, en el máximo punto, acá, donde la velocidad en el eje Y se hace 0, o sea, ya no sigue subiendo más. En ese punto tenemos el Y máximo o altura máxima de ese movimiento parabólico. ¿Qué más va a tener en cuenta usted en este tipo de movimiento? Doctora, qué pena, te hago antes de que te adelantes. En ese eje Y, que es la altura máxima, ahí tenemos que, pues, obviamente sacar la altura en la que alcanza, pues, el objeto a lanzar. Sino que para calcular esa altura ya es como muy, no sé, subjetivo, como muy a vista, pues, y no va a ser un Sí. dato totalmente No, correcto. por cálculos, ¿no? O sea, a menos de que tuviera una cámara fotográfica que en tiempo usted pudiera hacer las mediciones exactamente, lo pudiera hacer, pero obviamente no van a contar con eso. No, a usted le toca hacerlo de manera teórica. Porque la otra también es con el tiempo, tutora, que hay que tomar pues el tiempo en el cual demora el objeto en hacer el recorrido de la catapulta hasta pues el final. Pues ahí el tiempo estamos hablando de ni un segundo, milésima, y es como más bien usted como a cálculo puede ser como lo más coordinado posible. Entonces pues entiendo que por eso también el promedio, ¿no? Porque es difícil, ya lo estoy haciendo y no tengo que estar casi tres personas, uno que me vea en donde cayó, el otro que me esté tomando el tiempo, entonces eso sí me pareció como un Claro, poquito de dificultad. necesita 20 ingenieros ahí que le colaboren, claro. No. Entonces, para allá iba. Ahora, en el momento en que usted hizo el lanzamiento, hasta que terminó el lanzamiento, todo esto se llama tiempo de vuelo.
hasta que termina. Tiempo de vuelo, que también ahorita les coloco las ecuaciones. Pero aquí en este punto de la altura máxima, lo que usted me decía, ese tiempo de vuelo, si ahí se está formando una parábola completa, ese tiempo de vuelo en en Y máximo, ¿de cuánto será? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿De cuánto será ese tiempo de vuelo? La mitad, un cuarto, 3/4, 5/4. ¿Cuánto será en Y máximo? Más o menos de lo que ustedes alcanzan ahí a visualizar. En Y máximo sería la mitad, aproximadamente. Exactamente, exactamente. Es la mitad. Entonces, aquí el tiempo de vuelo de todo este total, aquí en Y máximo es la mitad. Entonces, movimiento parabólico es un movimiento muy bonito porque ustedes tienen que en el eje X, el recorrido de la velocidad en cada punto, la BX1, BX2, BX3, es la misma. O sea, el movimiento en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Y ustedes ya el movimiento rectilíneo uniforme lo han estudiado mucho. O sea, esa velocidad en X es constante. ¿Y qué pasa en el eje, con esa velocidad en el eje Y? Mire que ella va subiendo un determinado tiempo hasta que en Y máximo esa velocidad en Y les coloqué que se hace 0 metros sobre segundo. Ahí es cuando tenemos Y máximo y luego empieza a decaer esa velocidad. O sea, en un punto es positiva y luego empieza a bajar gracias a la acción de la gravedad. El movimiento en el eje Y se llama movimiento uniformemente acelerado, o sea, el MUA, que ustedes ya lo estudiaron, y es un movimiento gobernado por la gravedad, que en el laboratorio ya lo estudiamos como caída libre. O sea, caída libre, usted la puede hacer caída libre hacia arriba y hacia abajo si lanza algo. Hacia acá arriba va a tener una velocidad Y positiva y hacia abajo una velocidad Y negativa. ¿Sí? Acá llega a un punto en que es 0 esa velocidad. Entonces, por eso es que el movimiento parabólico es tan importante, porque es la combinación de todo lo que usted ya aprendió anteriormente y que ahorita lo va a utilizar. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es que les voy a colocar las ecuaciones, igual ustedes las pueden consultar. Pues yo tengo aquí algunas a la mano que de pronto les puede servir para los cálculos que necesitan. Por ejemplo, de tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo teta inicial. Recuerden que mi ángulo es el que me da este ángulo de lanzamiento. En este caso, pues sería este ángulo con respecto a mi horizontal. Dividido la gravedad. ¿Hay alguna pregunta?
¿Cómo vamos? Me preocupa que están calladitos. Tutora, una pregunta. En la guía, pues nos dice que tenemos que escoger un ángulo, pues esa libre elección que sea conocido para trabajar y tomar como que los datos 3 veces, la distancia recorrida y el tiempo que se demoró. Con esos datos, ¿van a cumplir alguna función después? O sea, ¿para qué necesitamos esos datos? Precisamente los necesita porque aquí lo que yo le digo, aquí usted necesita este ángulo y este ángulo es mejor que lo tenga conocido. ¿Sí? Ok, el ángulo que escogemos es para trabajar ese seno. Sí. Hay otra ecuación que es la de saber la posición en cualquier momento, que es velocidad inicial, coseno del ángulo inicial. Mire que con esta, porque usted ya va a conocer su X, el X máximo, incluso puede calcular la velocidad inicial, porque el ángulo también ya lo tiene. ¿No? Ok. Pero entonces los datos que necesitamos inicialmente sería conseguir el ángulo conocido y de ahí sí sacar el promedio. Sí, es que incluso creo que a ustedes como que les dan unos ángulos, les dan un ejemplo de ángulo de 30 grados, ¿no? Sí, señora. Alguien me preguntaba, me consultaba precisamente, me dijo poco, que no sé, otro ángulo. Yo le decía, estos ángulos de 30, 45 y 60 grados son ángulos especiales. Son especiales porque el cálculo del seno y del coseno de ellos es muy fácil y es conocido. Pues usted era, sí, si quiere tomar otro ángulo está bien, pero hágalo dentro de estos rangos también, para que se le faciliten los cálculos, simplemente. ¿Qué más tener en cuenta? La velocidad, si quiere, en X, también se las voy a dar. Bueno, todo esto lo tienen en la guía del laboratorio porque este es el que vamos a trabajar mañana con los que están acá conmigo en Cali. Lo vamos a trabajar mañana caída libre. La velocidad en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. Y la velocidad en Y es la gravedad negativa por el tiempo más la velocidad inicial, el seno del ángulo θ0. ¿Qué más le puedo dar? La posición en Y. Ya tenemos en X la posición en Y. Es menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado más B sub 0 seno de θ0 por el tiempo. Yo creo que no necesitan más. Doctora, una pregunta. Ajá. Con respecto pues a lo que dijo la compañera Laura, me gustaría como preguntar pues más a detalle. Esos 3 datos que yo saco, que me tiene un promedio, ¿simplemente es para diligenciar la tabla que nos están solicitando o en base a ello también ya podemos determinar el ángulo que requerimos para la distancia en el cual también está en la guía, elegimos? Entonces, o simplemente para la distancia ya sería como ensayo de error y empezar a mirar qué ángulo necesito hasta que me alcance, en ejemplo mío, que fue 1.3 metros. A ustedes les dan la distancia, ¿no? En un punto sí, nos dan la distancia. En el caso mío, yo dije 1.3. Entonces, yo lo que hice fue a ensayo y error, empezar a buscar como el ángulo en la catapulta hasta que ya me dio esa distancia de 1.3 metros. No tiene nada que ver con el ángulo inicial que nos piden de 30 para diligenciar pues
la tablita donde están los promedios. Esa es la tablita de promedio. Ahí ya sabemos que con 30 grados. Pero hay otra que nos piden que, de acuerdo a la distancia que elegimos, ya determina el ángulo que se requiere para dicha distancia, ¿no? Ok, sí. Sí, sí, sería exactamente así. Entonces, si a usted ya le dan la distancia, como usted dice, a cálculo y error, mirar con qué ángulo llega a esa distancia, aunque usted puede llegar y hacer el proceso inverso, ¿no? Entonces llega y dice, me piden esta distancia determinada, tengo tanta velocidad adquirida, qué ángulo voy a requerir para llegar a esa distancia. O sea, por fórmulas, usted lo puede hacer. Usted dice, lo hago a ensayo y error. También lo puede hacer. Si no quiere, Tutora, otra pero cosa, dale. no quería también puede hacer como una pequeña pues, sugerencia, o no sé si a los otros compañeros le ha pasado, que es que llega un punto donde por ensayo y error, listo, ya tienes el ángulo. Y ya a la hora de hacer nuevamente la prueba, que supone que ya con ese ángulo siempre va a mantener 1,30, en mi caso ya después no me da. Pero entonces yo creo que los resortes pierden como elasticidad, no sé. Sí, Y ujú, entonces de tanto uno estar haciendo el ensayo, ya después sí, digamos que se le descalibra a uno y es otro sí, problema. sí, 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 sí. Eso se puede dar porque de tanto hacer los lanzamientos, el resorte pierde elongación. Precisamente esa es la ley de Hooke de las que les hablaba. Esa constante elasticidad varía incluso para resortes que son como los de los amortiguadores de los carros. Ellos van perdiendo elongación precisamente de ese uso de compresión y elongación que sufre. Entonces, sería bueno tener un par de o muchos resorticos con los cuales usted, bueno, ya lo encontré, ahora lo hago nuevo, con un nuevo de la misma serie, porque incluso en la fabricación también, o sea, hay variables que usted va a tener que tener en cuenta y que las puede colocar dentro de su análisis. Bueno, tengo un margen de error, este margen de error se debe precisamente a la calidad, a que utilicé este resorte, luego utilicé el otro, bueno, todas las variables implícitas que pueden caer ahí. Pero para culminar, esta pelea creo que sería la última interrupción. A la hora de realizar el video, simplemente tengo que hacer la prueba ya con la distancia que elegimos inicialmente y mostrar pues como que aquí tengo mi ángulo eh, bueno, que ya tengo mi ángulo y simplemente es como grabar ese momento en el que el proyectil caiga a la distancia de 1,30 en algún recipiente que uno ponga. ¿Es solamente ese video o hay que hacer algo más? No, más así como lo estás mencionando, está bien. En el video también tendría que ¿Tomar qué? tomar el tiempo, o sea, como que explicar, bueno, aquí tengo una catapulta, lo tengo a No, cierto ángulo y hago el tiro y tomo también el tiempo en el video o no es necesario mostrar el tiempo de recorrido en el video. no, 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 o sea, no tiene que ser tan explícito. ¿Qué dice acerca del video? A ver. Mm, La guía es, ¿no? Ahí, tutora, creo que dice que en Canva haga Así algo en Canva. interactivo, sí, algo así. Ujú. Sí, creo que no hay mayor información de que tenga que mostrar el tiempo y yo la tenía abierta.
Mi pregunta es, tutora, ¿necesariamente uno se tiene que mostrar? Porque dice en Canva haga algo interactivo donde muestre pues la catapulta, pues tirándola y todo eso, pero no dice que necesariamente uno se tiene que mostrar. Si va a hacer la sustentación, tiene que estar presente el estudiante, ¿no? No necesariamente aparecer en el video, en el momento en que está haciendo pero sí presentando el ejercicio como lo saben hacer ustedes, que colocan, Ya se pasó, tutora, más abajito. que Ahí, colocan ahí. Dice, presenta las evidencias del experimento. Ahí. eso, presenta la solución y realiza la entrega del enlace, presenta evidencias del experimento realizado del movimiento parabólico en el ejercicio 2, enlace a la presentación corta en Canva, la solución analítica, que serían las ecuaciones, y la captura de pantalla que ha hecho el uso de la herramienta interactiva dada. Presenta capturas de pantalla de los aportes buenos realizados. Pues que contenga esta información, ¿no? No más, pero sin ir más de lo que se pide, solamente esto. ¿Listo? Bueno, yo creo que esto sería la finalización del CIPAS. Recordarles, por favor, yo lo había olvidado, pero necesito de que ustedes hagan el registro del CIPAS por por la, por la plataforma. Ya saben cómo se puede hacer. Cuando ustedes le dan al CIPAS e ingresan por la plataforma o por dónde lo hacen. ¿Cómo así, tutora? Por el link que yo les mando. Sí, por el link que usted nos envió. Sí, porque en la plataforma Listo. como tal, tutora, no están saliendo, porque por algunos CIPAS uno le da bueno, esos son los de primera matrícula, aquí uno le da confirmar y ya después sí la asistencia. No, son de primera matrícula. Voy a finalizar y ya les muestro para que no se haga larga la reunión.